Muy buenas tengan, alumno, esta vez para Matemáticas 3, la semana 4, que viene siendo congruencia de triángulos. Aquí pues tienen que realizar los ejercicios para luego subirlos en su respectiva semana. Esta vez pues ustedes tienen que investigar de parte del libro o de internet la primera pregunta en explicar en qué consiste el criterio de congruencia ángulo-lado, y van a notar un ejemplo relacionado con este criterio de congruencia, ¿no? Lo puede ser un dibujo, el criterio de congruencia mismo que está en el libro también, en el cual pues pueden copiar y pegar en ese espacio, ¿no? En el caso del ejercicio número 2, pues sí, son ejercicios que tienen que buscar qué triángulos son congruentes, anotando su criterio de congruencia correspondiente, ¿no? ¿Quién es con quién? Para este caso, pues necesitamos dejar un espacio en este apartado, un gran espacio, ¿verdad? Y aquí en el cual pues te van a contestar qué triángulo con qué triángulo son congruentes y escribir dicho criterio de congruencia. Probablemente se encuentren con varios triángulos que a lo mejor sí son congruentes, pero tienen que explicitar bien con qué criterio de congruencia se pueden determinar cada uno. Bueno, si resolvemos por criterio de congruencia dichos triángulos, aquí en este espacio en blanco que voy a dejar yo en este caso usando el Paint, vamos a escribir quién serían los indicados para criterios de congruencia. Bueno, primero sería para el triángulo 2, tiene criterio de congruencia con el triángulo 4. El triángulo 4 tenemos en esta parte. ¿Por qué creo que esto tiene criterio de congruencia el triángulo 2 y el triángulo 4? Bueno, si se fijan bien, tiene 15 de un lado, mismo lado, y acá tiene 18, ¿verdad? Mismo lado. Y por ende, pues, a ver, triángulo 2 y triángulo 4. Entonces, estos comparten esos lados correspondientes, son sus lados correspondientes, y creo que también comparten el mismo ángulo correspondiente. Quiere decir que aquí, si aquí mide 110, aquí también tiene que medir 110. Entonces, el criterio en el cual comparten el triángulo 2 con el 4 es el criterio lado, ángulo, lado. Y aquí ustedes pues le ponen lados de 15 y 18 iguales o correspondientes, le quieren poner, y ángulo de 110 correspondiente, ¿no? $10 correspondiente. Ese puede ser una de esas parejas que pueden agarrar. Otro, por ejemplo, también sería el triángulo 3. El triángulo 3 con el triángulo 2 también. ¿Por qué esta vez el triángulo 3 con el triángulo 2? Bueno, aquí si nos fijamos, pues aquí mide 140, 110. Por ende, aquí te falta 30 grados, ¿verdad? 30 grados. Acá está ese 30 grados, es el que tenemos aquí. Y aquí este lado faltante también es el 18. Por lo tanto, aquí también sería 18. Y aquí el 15 con el 15 están compartiendo. Aquí el criterio, y también están compartiendo pues 25 con 25. Entonces, como aquí comparten un ángulo en común y dos lados, ¿verdad? Correspondientes, también, por ende también los ángulos formados también son correspondientes a este. Quiere decir también que el triángulo 2 y 3 pueden ser congruentes con el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque aquí comparten 18 con 18, 25 con 25 y 30 con 30. Lados correspondientes, le ponemos lados correspondientes de 25 y 18, ¿verdad? Y el ángulo correspondiente, ángulo de 30. Entonces, ese apartado sería por ese criterio
lado, ángulo, lado. Si nos basamos también en el triángulo 2, también puede ser correspondiente con puede ser congruente, perdón, con el triángulo 7, el triángulo 2 y triángulo 7. ¿Por qué serán correspondientes estos dos triángulos o congruentes? Nótese que las medidas de los lados son iguales, o sea, 25 con 25, del mismo lugar, 15 con 15, 18 con 18. Quiere decir que estos van a compartir un criterio. Ahora, lado, lado, lado. Sus tres lados correspondientes son iguales. Entonces, pueden compartir ese criterio de congruencia lado, lado, lado. Entonces, para ese apartado, pues de esta forma nos va a quedar esos triángulos. Yo sé que faltan más todavía. Otro triángulo que puede ser congruente uno con otro podría ser el triángulo 1 y el triángulo 3 también. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien, pues aquí en el triángulo 1 la medida que tenemos aquí es 30, 40 y por ende la que falta aquí es la de 110. Misma que está compartida el triángulo 3 en esta parte. Aquí si se fijan bien, estamos compartiendo ángulos iguales, 40, 110, y el lado también correspondiente igual, 25. Entonces estos son ángulos correspondientes y el criterio que necesario sería el criterio ángulo, ángulo, lado. O sea, un lado igual, no correspondiente, pero dos ángulos correspondientes sí. Entonces le ponemos ángulos correspondientes de 40 y 110 grados. Y lado no correspondiente de 25. Pero son iguales, ¿no? Otro triángulo podría ser el triángulo 6 y el triángulo 3. ¿Por qué serían iguales o congruentes esos valores? El triángulo 3 tiene 40, 30, 110 y por la medida, ¿no?, que sacamos a sacar. Y el triángulo 6, que aquí lo tenemos, ¿verdad?, enseguida de él, tiene 15, 40, 110, 40 y 110 y el 15 en el mismo lado correspondiente. Entonces con estos valores ya podemos sacar ese criterio de congruencia. Y dicho criterio de congruencia que podría ser indicado para este tipo de triángulos sería el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Donde los lados son correspondientes y a su vez bueno, el criterio de congruencia correspondiente podría ser, bueno, ¿por qué son iguales el 6 y el 3? ¿Por qué? Porque obviamente aquí me falta un dato que sería el de 30 grados, ¿verdad? Entonces ya tienen los dos mismos grados y aquí comparten un lado, ¿no? Pero si tomamos en cuenta el 110 y el 30 y aquí 110 y 30, estos son los ángulos correspondientes y el lado no correspondiente sería el 15. Entonces el criterio de congruencia también es ángulo, ángulo, lado. Entonces los ángulos correspondientes son de 110 y 30 y lado no correspondiente, como el anterior, de 15. ¿Sí? De esta forma, pues nos va a quedar ese criterio de congruencia. ¿Se podrá buscar otro triángulo? Sí, se pueden encontrar otros más. Por ejemplo, el triángulo 4 y triángulo 7. ¿Por qué serían congruentes esos triángulos? El 4 sería el que tenemos aquí. El 7, pues aquí lo tenemos.
Nótese que en estos casos ellos comparten el 15 con el 15 de lado, 18 con 18 en su misma respectiva posición, y también comparten un ángulo de correspondiente de 110. Aquí el criterio a utilizar sería lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Porque lados correspondientes son 15, 18 y ángulo correspondiente de 110 grados. ¿Sí? Si se fijan bien, nunca agarramos el 5. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo agarrar el 5 en todos los ejercicios al parecer? Porque nótese que el lado más pequeño vale 18 de este apartado. Aquí debe haber estado el 15 en vez del 18. Y debido a esto no puede agarrarse con ninguno al parecer, ¿no? Entonces el 5 se va a tener que descartar. Entonces de esta forma pues queda para los ejercicios de la 2 sacar todo ese tipo de congruencia de triángulos. Ahora, para los ejercicios 4, 5, 6, 7 y 8 y 9 de la página 25 del libro de texto, tienen que escribir, pues más que nada, si son congruentes o no de esas aseveraciones, explicándolo de forma escrita, o si no, pues usando criterios de congruencia, ¿no? Entonces tenemos que los ejercicios de la 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 9 son estas figuras que se encuentran en el libro de la página 75 y pues tenemos que contestar dependiendo de lo que nos estén diciendo en el enunciado. Por ejemplo, el ejercicio 4 dice, ángulo 1 es igual al ángulo 2. Segmento AB es bisectriz del triángulo CBD, o sea, de toda la figura, ¿no? Del ángulo CBD. Dice, les preguntan, ¿el segmento BC es igual al segmento BD y por qué? O sea, necesitan de entender que te preguntan si estos dos segmentos son iguales. ¿Cómo se podrá contestar este apartado? Pues como nos dicen si el ángulo 1 y el ángulo 2 son enteramente iguales, como esto también es una bisectriz, esto también se va a transformar en dos ángulos iguales, ¿no? Pueden llamarle ángulo 3 y ángulo 4. Entonces, como estos ángulos pues comparten también un lado en común, que es la bisectriz, aquí va a estar ejerciéndose un criterio de congruencia. Esta bisectriz sería un segmento en común de esos dos triángulos que se formaron. Entonces, para el caso del 4, pues las respuestas que podemos escribir aquí, ustedes lo pueden escribir de esa forma y pues, se puede dar la solución de esa manera, ¿no? Para el caso del 5, pues te dice lo siguiente, datos. Segmento AD es paralelo a segmento BC. Si es paralelo, quiere decir que estos dos pues tienen esa forma paralela, ¿no? Luego, segmento AB es paralelo a segmento DC. Luego les preguntan, ¿segmento AB será igual a segmento DC? Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí vemos que a la hora de formarse una diagonal, que es el segmento AD-AC, tiene un lado en común. Entonces se forman los triángulos con un lado en común. Aquí pues te da que los ángulos que tengamos aquí son iguales, ¿sí?, que los otros que tenemos acá, pero obviamente de sentido contrario, o sea, alternos internos, ¿sí? También por cuál criterio creen que se va a poder formar, pues por el criterio ángulo, lado, ángulo, el lado correspondido y los dos ángulos correspondidos entre ellos. Entonces, respetando ese criterio, podemos decir que ya los triángulos formados van a ser iguales. Bueno, si lo queremos escribir con palabras, en el caso del 6 dice,
segmento XO es mediatriz del segmento MP. Luego les preguntan, XM es igual a XP, o sea que estos dos lados son iguales. Vamos a ver. Aquí por siguiente se va a formar otro detalle. Al ser mediatriz este segmento, quiere decir que estos lados lo son, ¿verdad? Y aquí al ser mediatriz también, como fue una perpendicular, estos ángulos 1 y 2 también son iguales, son ángulos rectos. Aquí pues nos va a entender que al ser mediatriz puede que también se forme un ángulo igual entre estos dos. Entonces aquí por criterio ángulo, lado, se puede sacar dicha aseveración para determinar si esos segmentos son iguales. Entonces, ¿cómo creen que va a quedar este apartado? Pues si lo escribimos textualmente, así podría quedar escrito la respuesta para ese ejercicio 6. En el caso del 7, pues es un poquito más complicado al parecer, ¿no? Te dice lo siguiente. Segmento FD es igual a segmento DB. AF es paralelo a BC. Te pregunta, ¿segmento FE sería igual al segmento BC? Vamos a ver. En primer lugar, estos dos, pues sí, son iguales. Y aquí el ángulo A es igual al ángulo B por ser opuestos por el vértice. El ángulo M es igual al ángulo N por ser alternos internos, ¿sí? Como este es el punto medio de estos dos, te preguntan ahora si estos dos lados restantes lo serán. Bueno, entonces aquí estamos viendo que comparten un criterio de congruencia. Como comparten el mismo lado y a mismos ángulos, el criterio correspondiente sería el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿sí? De esta forma nos podría quedar el enunciado para esa respuesta. Bueno, ahora pasamos a lo que es el 8. Dice, M es el punto medio de WX y YZ. Es YW igual a ZX y por... Es YW y ZX iguales. ¿Por qué? Veamos. Bueno, aquí no tenemos ningún ángulo formado, pero podemos ver que aquí sí se forma uno que se llama opuesto por el vértice. O sea que tenemos aquí estos dos. Estos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Dice que el punto medio de WX y YZ. Quiere decir que al ser punto medio del punto M, estos lados son iguales para cada correspondiente. Entonces aquí, como son dos lados correspondientes y entre un ángulo correspondiente, sería criterio lado, ángulo, lado, el que se tiene que utilizar para determinar que estos triángulos son iguales y que ahora sí estos lados YW y XZ sean iguales. Entonces, ¿cómo se podrá escribir textualmente? Vamos a ver. De esta manera podría quedar el enunciado para esa respuesta. El último, el 9, dice ABC es isósceles y CD es bisectriz del ángulo del vértice. Luego les preguntan, ¿es AD igual a BD? ¿Por qué? Si el triángulo ABC, que es todo completo, es isósceles, quiere decir que estos dos lados son iguales y que al ser bisectriz, pues aquí estamos que estos dos ángulos son iguales, ¿verdad? Entonces aquí para determinar que sean iguales estos dos, pues también la bisectriz CD es un lado en común que comparten estos dos triángulos formados más pequeños.
Entonces aquí el criterio de congruencia necesario también sería el criterio de congruencia lado, ángulo, lado, para poderlo sacar, para que ahora sí decir que estos son iguales estos triángulos. Textualmente, pues, podría quedar de la siguiente manera. Podría quedar así textualmente el ejercicio resuelto para luego ya escribirlo ahí en la parte que le corresponda en el formato, ¿no? De esta manera es como se resuelven los ejercicios que sí son un poquito más complicados a la hora de sacarlos debido a que tienen que escribirlo textualmente. Ya en la parte 4 y 5 pues está bien fácil, nomás es investigar qué consiste los criterios de congruencias, lado, ángulo a lado y ángulo, lado a ángulo, y anotar un ejemplo de cada uno parecidos al primero. Entonces no creo que tengan problemas a la hora de sacarlo. Creo que los difíciles eran el 2 y el 3 para obtenerlos. De esta forma pues se termina la actividad de la semana 4 de Matemáticas 3. Y ya saben que si tienen alguna duda o pregunta pues me pueden contactar con el Facebook. Ahí los puedo atender, ¿no? Más rápidamente. Sería todo y nos vemos en la siguiente sesión.